Profesor Bocha Batista, la verdad, en esta se equivocó. En esta se equivocó. Hay cosas que en el fútbol son debatibles. Uno puede observar un partido, sentir que determinado equipo jugó mal o no jugó tan bien y el entrenador mostrarnos por qué él cree lo contrario. Pero la entrevista que dio Fernando Bocha Batista a este amigo suyo, no lo invento, lo dice la nota, tienen una buena relación, en la web Insiders, ya la analizamos ayer en A Tres Toques. Pero como el programa dura 40 minutos y probablemente el seleccionador, o mejor dicho, su asesor de prensa no va a sentarse a observar un programa venezolano de 40 minutos, yo sí quiero aprovechar estos minutos o este espacio para un par de cosas. Usted sabe lo agradecido que he estado yo con usted por la amabilidad que ha tenido las dos ocasiones que hemos conversado, de acceder a conversar conmigo. Por ende, el respeto se va a sostener siempre. Y el deseo de que usted consiga con la selección Vinotinto una inédita clasificación, primero al repechaje y después al Mundial, y que en el Mundial le vaya de la mejor manera posible, se mantienen intactos. Esos deseos están ahí. No hay forma ni manera de que a mí me encuentren en el bando que deseen que a usted, a la selección, les vaya mal. No hay manera. Porque más allá de lo que significa para el fútbol venezolano, yo tengo muy presente que si Venezuela clasifica al Mundial por primera ocasión en su historia, el Mundial de Mayores, eso va a significar una alegría colectiva indescriptible para un país que no precisamente goza de esas fuertes emociones en positivo en el día a día. Sin embargo, yo creo que las declaraciones que usted dio son irrespetuosas. Y me permito decírselo con este tono, de una manera más reflexiva, porque cuando usted dice que alguien se le acercó y le dijo que nunca antes se habían llenado los estadios con camisetas vino tinto, es falso. Porque eso comenzó con el ciclo de Richard Páez, se sostuvo con el ciclo de César Farías y con las clasificaciones y actuaciones en los mundiales juveniles, sub-17 y sub-20, tanto con Farías como con Rafael Dudamel, se potenciaron. Si no, vaya a YouTube a ver la celebración y el recibimiento que se le dio a aquella sub-20 comandada por Rafael Dudamel después después de haber quedado segunda en el Mundial de la categoría en el año 2017. Y le digo que son irrespetuosas además, porque es cierto que este fútbol no ha logrado ese objetivo, como tampoco ha ganado un torneo internacional, como por ejemplo una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana. Sí, por ejemplo, el Caracas llegó lejos en la Copa Merconorte, el Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Portuguesa, Caracas Fútbol Club, en Copa Libertadores, no lo han ganado, pero han llegado un poco lejos. Es decir, aquí han habido emociones importantes a través del fútbol. Se han ido a Juegos Olímpicos, como lo hizo la selección de Manuel Plasencia para los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 80. Se jugó un preolímpico de Mar del Plata en el año 1996 que tuvo el país entero pendiente de esa selección porque la selección ganaba y mostraba cosas interesantes futbolísticamente hablando. Es decir, no somos muy ricos en historia, pero han habido esos episodios. Y en este momento, cuando el país sueña que su selección, que sus jugadores logren sostener ese puesto del repechaje, llegar a esas instancias y obtener el cupo a la fase final del Mundial, es innecesario despreciar la historia del fútbol venezolano, que es pequeña al lado del fútbol argentino de la cual usted viene, es cierto, en triunfos, en la cultura futbolística, pero existe. Y usted justo antes de esa doble fecha, la más reciente en la que se perdió frente a Ecuador y se ganó frente a Perú, usted sostuvo un diálogo muy entretenido, muy ligero desde el trato, ligero bien entendido de la confianza, del respeto, con el periodista Francisco Blavia y con José Manuel Rey y Juan Arango, en el podcast que conduce Francisco Blavia. Y un podcast que además es un éxito en cuanto a visitas. Es decir, esa conversación la vio mucha gente. Y lo que usted mencionó en esa entrevista que se publica el día martes,
Es una falta de respeto no solamente a los entrenadores que antes les mencioné, y a los que vinieron antes que también ayudaron a construir, porque Lino Alonso, Rafa Santana, Walter Catarroque, etcétera, sino esos dos jugadores con los que usted conversó de manera muy amena. Porque Juan Arango y José Manuel Rey formaron parte de grupos que compitieron y que en alguna ocasión estuvieron cerca de lograr esa clasificación. Y ojalá que usted la consiga, insisto, porque sería una alegría para el país. Pero esa no es la manera de relacionarse con ese público futbolero que llena el estadio. Y quizá usted no lo vivió, usted no habitaba Venezuela, pero cuando con Richard Páez se lograron esas 4 victorias consecutivas en el premundial camino a Corea y Japón 2002, ahí nació eso que se llama Boom Vino Tinto. E insisto en el tiempo presente, se llama, porque eso no se perdió nunca. Obviamente con las derrotas durante dos premundiales consecutivos, una muy mala clasificación en la tabla, excesos dirigenciales, errores de todo tipo, la gente obviamente se sintió totalmente triste y alejada de la selección. Pero eso pasó también en la selección de su país, en Argentina. No olvidemos lo que pasó en el Mundial de 2018. No lo podemos olvidar. La gente totalmente alejada, molesta, con incluso respuestas mucho más virulentas que las que se dan en Venezuela cuando se pierde un partido. Entonces yo no puedo entender, usted que es una persona amable en el trato, cordial, tiene don de gente, se adjudica méritos que no le son propios. Porque el mérito suyo, comencemos con los méritos. Nunca antes Venezuela había ganado los 3 partidos de una fase de grupo de Copa América. Eso lo hizo usted. Eso no se lo puede quitar nadie. Los hechos no se pueden torcer. Y si usted logra lo que todos aspiramos y lo que la tabla de posiciones sugiere, que es conducir a la selección por lo menos a su primer repechaje y después al primer mundial de mayores, eso no se lo va a poder discutir nadie en la historia. Y su nombre quedará grabado a fuego en los libros del fútbol venezolano, los libros que lamentablemente no abundan en nuestras librerías porque, bueno, somos como somos. Pero usted no puede permitir o permitirse hacerse eco de algún comentario que le hizo alguien en un avión, en un aeropuerto, que no tiene nada que ver con la historia, sobre todo la historia reciente de este fútbol. Que además, esa historia empezó a torcerse, por un lado, más allá del preolímpico de Mar del Plata que le mencionaba, el año 96, con unos Juegos Sudamericanos, unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se gana la medalla de oro, un grupo conducido por Lino Alonso, en paz descanse. Y empieza a torcerse también con la llegada de un compatriota suyo, que en paz descanse, José Omar Pastoriza, que futbolísticamente el equipo no mostró grandes avances, pero sí de lo estructural, desde el trato de la federación a los jugadores, modificó muchas cosas Pastoriza. Y él no se andaba, por lo menos en entrevistas, adueñándose de méritos. Y los tuvo. Y usted los tendrá, porque todos esperamos que los tenga. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con esa manera de relacionarse suya, no con los medios, sino con el fútbol venezolano? Porque yo insisto, con esa conversación de hace un mes y medio que tuvo con el periodista Francisco Blavia, con Juan Arango y José Manuel Rey. José Manuel Rey y Juan Arango, integrantes de planteles que además llegaron a unas semifinales de Copa América como nunca había pasado en Venezuela, en la historia del fútbol venezolano, con César Farías de entrenador. Richard Páez también llegó, igual que usted, a unos cuartos de final de una Copa América. Rafael Dudamel también. Entonces, no lo entiendo. Después hablemos de lo futbolístico, porque las estadísticas, que tampoco son discutibles, demuestran que su equipo no es un equipo que presione alto constantemente. Porque una cosa es que Salomón Rondón y Soteldo o Savarino o algún otro hagan un acoso individual a un futbolista, pero el equipo como bloque alto, presionando arriba, cerca del área del rival, no ha sido la característica de este equipo. Los laterales, Alexander González, John Aramburu, Miguel Navarro, no menciono a Macún porque Macún no tiene esa característica, pero en la selección no están permanentemente proyectándose. ¿Dónde vemos a los mediocampistas de su selección? Teniendo
un aporte mucho más cerca de su propia zona que del arco rival. Venezuela no ha cambiado eso de ser muy cuidadosa del arco propio cerca del mismo. Vea partidos de la época de Richard Páez en donde se hizo. Vea ese Olímpico de Mar del Plata, no lo sé si estará en los videos. Hay partidos, yo siempre insisto con que hay un partido de la etapa de César Farías que se juega contra Paraguay, que es victoria allá en Paraguay, que es una masterclass impresionante. Vea la selección Vinotinto de Rafael Dudamel ganándole 3-1, 3-0 a Argentina en Madrid. Y ofrezco disculpas, no me acuerdo exactamente el marcador, yo trabajé ese partido. Incluso tuve la oportunidad de hacerle alguna pregunta en rueda de prensa a Rafael Dudamel. No hace falta, no es necesario atribuirse cosas que no existen. Porque al final, profe, es cierto que si usted logra esa clasificación, la gente siempre lo va a tener en buen recuerdo. Pero este estilo de declaraciones no ayudan. Pero no a mí, soy insignificante, sino a su relación con un país que los ha apoyado, a los futbolistas, a la federación, a usted como digamos, cabeza de un cuerpo técnico. No lo entiendo, no lo entiendo. Aquí, ¿qué es esto de decirle de que hay que convencer a Soteldo, a Savarino, a Rondón, a Yangel Herrera, a Cristian Cáceres, de que hay que ir hacia el arco rival? ¿Usted cree que a Cristian Cáceres no se lo enseñaron de chiquito o no lo practica en su equipo en Francia? ¿O Telasco Segovia no es el futbolista que es porque lo entrenó desde pequeño? Soteldo, Savarino, Murillo, Machís, Rondón. La verdad, profe, no sé. Y sería muy positivo que esa conversación saliera en vídeo para tener claro que sus declaraciones se ajustan, o lo publicado se ajusta con sus declaraciones. Porque de lo contrario es inexplicable, profe. Es inexplicable y se lo digo con todo el respeto. Insisto, no tenemos mucha historia, pero tenemos. Y si algo tenemos algunos, es que esa historia la tenemos que hacer respetar. Yo no tengo relación con César Farías, pero sería yo un imbécil de marca mayor si no recordara todo lo que se logró en la etapa de Farías. Entonces, la verdad, profe, y usted ha tenido todas las ventajas para trabajar, no solamente las de la federación, sino una prensa, y usted lo ha visto en rueda de prensa, y usted lo ha visto en redes sociales, mucho más complaciente que la que enfrentaron Páez y Farías. Mucho más complaciente. Pero eso no quiere decir que sean tontos. Entonces, profe, la verdad es que no sé si su asesor de prensa haya llegado a este momento del video, pero llámese a reflexión, no por nosotros los periodistas, por esos hinchas y sobre todo por esos futbolistas con los que usted se ha relacionado de manera muy cordial, porque usted lo es. Pero las declaraciones de ayer, insisto, es momento de reflexionar y sobre todo de pedirle a su amigo, el que le hizo la entrevista, que publique el video, si las declaraciones no se ajustan a lo que usted le dijo. Si no, momento de reflexionar y guardar silencio, profe. Todos nos equivocamos, pero esto fue feo, muy feo.